La embarcación que nos ocupa es el pesquero de arrastre Alción, de bandera portuguesa, construido en Inglaterra en 1915, con 42 metros de eslora y una máquina de vapor de triple expansión que proporcionaba 87 caballos. Era muy similar al arrastrero que aparece en la fotografía. Fue votado como Kingfisher e inmediatamente adquirido por el Almirantazgo británico para formar parte del servicio de patrullas de la Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial. Para poder realizar sus patrullas de defensa costera, antisubmarina y anticepelín, fue ligeramente artillado, al igual que el Foyle, la embarcación que aparece en esta foto. En la proa montaba un cañón Hotchkiss de 6 libras, un arma ampliamente utilizada, también como antitanque, a bordo de submarinos o como defensa costera. Para la lucha antisubmarina fue dotado de un lanzador de cargas de profundidad y de un hidrófono. Pero lo más llamativo es que de los 4.488 rastreros del servicio de patrullas, solo 4, y entre ellos el Kingfisher, cargaron un pequeño hidroplano Sopwith para atacar sobre el mar a los dirigibles Zeppelin que se dirigían a bombardear Londres. En esta imagen vemos cómo se carga uno de estos avioncitos a bordo de uno de los 3 barcos habilitados para ello en este momento. Uno de ellos, puede que el de la imagen, era nuestro Alción, en aquel entonces Kingfisher. En 1918 intercambia nombre y papeles con el Adele y por fin, terminada la guerra, vuelve a su condición de pesquero, ya con el nombre de Alción. El Alción debió ser muy similar al Alvar, otro arrastrero de la misma época y perteneciente al mismo armador, la Compañía Portuguesa de Pesca, la CPP. Fundada en 1920 en Ollo de Boi, frente a Lisboa, al otro lado del Tajo, llegó a tener 700 trabajadores y 25 embarcaciones. 2 de ellas se llamaron Alción, Nuestro Pecio y su heredera, que estuvo operativa hasta 1984, año en que cerró la compañía. Actualmente, en unos locales de la CPP, se ubica el Museo Naval de Almada.
En 1946, después de haber servido ya largos años como arrastrero, el Alción recaló en el puerto de La Luz y de Las Palmas para aprovisionarse de carbón y a continuación salir para la pesca en la costa de África, en su zona habitual entre Cabo Palmas y Cabo Blanco. Su ruta hacia el sur lo lleva cerca de la Baja de Gando, un peligroso escollo bien señalado en las cartas náuticas, pero que ha hecho hundirse al menos a 22 barcos y ha averiado a muchísimos más. Solo 20 días después del sonado hundimiento del gran vapor Monte Isabela, el 12 de octubre de 1946, el pequeño Alción dejó su sobrequilla en las rocas de la Baja de Gando. Su capitán, João Márquez Ferreira, intentó arribar a la playa de Gando y allí encallar el barco, salvándolo del hundimiento, pero la vía de agua era excesiva y el Alción se hundió cuando ya estaba en las calmadas aguas de la bahía de Gando, pero todavía a media milla de la inalcanzable playa. Afortunadamente no hubo víctimas, salvándose los 22 marineros y el perro. Al día siguiente llegó al lugar un remolcador de la empresa Cory, con buzos a bordo y un contrato no cure no pay, es decir, trabajando por un porcentaje del valor de lo recuperado. Si no recuperas nada, no cobras nada. Desecharon la posibilidad de reflotarlo y solamente pudieron recuperar redes, alambre y un bote. Pero en la España de los 40 a 60 había una gran hambre de hierro que hizo que numerosos buzos se dedicasen a la recuperación de chatarra sumergida. Un activo grupo trabajaba con las víctimas de la Baja de Gando, entre otros el Alfonso XII, el Spider o el Villa de Pará. Pero el más atractivo, por estar en aguas tranquilas, a poca profundidad y cerca de la costa, era el Alción. Los buzos iban hasta la playa en pirata. Allí tenían una caseta donde guardaban los equipos. Se tomaban unos cuartillos de ron para calentar el estómago y despejarse, y se iban en la barquilla de un pescador hasta el pecio, donde dinamitaban y ataban las piezas con alambre, preparándolas para cuando viniese el barco para izarlas y llevárselas. Hoy en día el naufragio se encuentra en una zona militar, y para bucear en él hace falta solicitar un permiso específico a las autoridades de la base aérea de Gando. Una vez cubiertos todos los trámites burocráticos para acceder al punto de fondeo, el buceo en sí es muy sencillo. A poca profundidad, unos 15 metros,
El pecio reposa sobre un fondo de arena en una zona completamente protegida, sin vientos, sin olas y sin corrientes. Además, lo que queda del pecio no presenta peligros especiales, pues no tiene espacios cerrados ni penetraciones posibles. El Alción, ubicado en medio de un desierto de arena, actúa como atractor y concentrador de la vida marina. Es un arrecife artificial cubierto de vida sésil y en el que nadan masas de roncadores, besuguitos y chicharros que conviven con bocinegros, barracudas y otros depredadores. Merece la pena al menos hacer 3 recorridos a lo largo de la eslora. Uno por el centro del barco viendo su interior, otro por el exterior del costado de estribor y vuelta por el de babor. También es recomendable alejarse un poco para visitar las nubes de peces que rondan en las proximidades. Eso sí, teniendo cuidado de no perder de vista el pecio.